Oración es una unidad sintáctica con sentido completo, que está formada por predicado y sujeto. Este último puede ser expreso o implícito. El sujeto es quien efectúa la acción o de quien se dice algo, y el predicado especifica la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. Asimismo, en el predicado siempre se encuentra el verbo. Ahora sí, vamos a entrar a definir, a trabajar este primer tema, la oración. La oración es una unidad sintáctica con un sentido completo. Sus principales constituyentes, como bien decía Neurona, son el sujeto y el predicado. El sujeto puede ser expreso o puede ser implícito. Lo veremos más adelante en algunas oraciones. Los constituyentes principales de la oración, como decía, ese sujeto y ese predicado, también son llamados sintagma nominal, sujeto, y sintagma verbal, predicado. Por ejemplo, en la oración, vamos a ir a la pizarra, en la oración, el COVID-19 ha cambiado el COVID-19 ha cambiado el mundo y la humanidad. En esta oración, el constituyente o el sintagma nominal, que es el sujeto, es la persona de quien se está hablando en esa oración, es quien realiza o ejecuta la acción indicada en el verbo. El sintagma verbal, que es todo esto, es donde se dice o expresa lo que se dice de este sujeto. Es muy importante que cuando vayamos a escribir siempre tengamos en cuenta que debemos empezar con una mayúscula y terminar en el punto. Si la oración es interrogativa, pues va a terminar en un signo de interrogación. Es importante tomar en cuenta esos detalles. El sintagma nominal, sujeto, tiene un núcleo. Voy a usar otro color para destacar. Con este color rosado estoy indicando que este es el núcleo del sintagma nominal. Sujeto. Y el núcleo del sintagma verbal, voy a usar otro color. Voy a tomar este morado para indicar que este verbo o estos dos verbos
porque aquí hay dos verbos, un verbo que se está conjugando y un verbo que sirve de auxiliar. Esta construcción que está aquí, estas formas verbales, constituyen el núcleo del sintagma verbal. Predicado. Es importante que notemos, un sintagma es un grupo de palabras o una palabra que va a desempeñar una función sintáctica dentro de la oración. Siempre, en este caso, va a haber una palabra núcleo. ¿Cuál es el núcleo del sintagma nominal? El sintagma nominal tiene como núcleo COVID. Es la palabra que nombra a ese sujeto del que estamos hablando. Ahora, en el sintagma verbal, el núcleo siempre será un verbo. Ahora bien, en el sintagma nominal, ese núcleo puede ser un sustantivo o un pronombre. Siempre será esa palabra que nombra o refiere al sujeto del que estamos hablando. Investigar. Según la Real Academia de la Lengua Española, la define como indagar para descubrir algo o realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Ahora vamos a pasar a estas características distintivas del artículo divulgativo, aquellas que le hacen único entre todos los textos. Vamos a ver estas características aquí en la pizarra. Ahora, dentro de las características, podemos mencionar, número 1, el artículo divulgativo utiliza un lenguaje sencillo. Siempre cuando hablamos del lenguaje sencillo tenemos en mente al público al que va dirigido este tipo de texto. A todo público, de manera, su lenguaje ha de ser claro, ameno y accesible. Cabe resaltar que, aunque es a un público general, se toma en cuenta la formación del público y la edad del mismo. Por ejemplo, si este artículo de divulgación va dirigido a un público infantil, es importante considerar esas edades. Otra característica importante es la objetividad. La objetividad es lo opuesto a la subjetividad. Es importante que tengamos presente que en un artículo de opinión el autor no puede presentar o dar opiniones, no puede parcializarse hacia un tema aunque le guste. Es necesario que presente la información de manera neutral, permitiendo que el lector pues tome su propia decisión y adquiera una postura con relación a ese tema que se ha presentado. Otra característica de este tipo de texto es que debe ser claro y preciso. Su autor ha de usar todas las palabras necesarias con el objetivo de que ese público pueda entender el mensaje que se está transmitiendo, el tema o materia que se está divulgando. Y por último, retomando esa pregunta que nos hizo Ricardo Celestino, la cuarta característica del texto divulgativo se refiere precisamente a que su autor no tiene
No tiene que ser científico. La pregunta que nos hacía el estudiante, dando a entender, él me preguntaba, ¿cómo escribo si no soy un científico? Pues ahí está. Una de esas características es, no tienes que ser científico, como te decía en la respuesta. No tienes que ser un académico. Solamente se necesita que hagas una investigación exhaustiva, profunda sobre ese tema que vas a divulgar o sobre el que vas a escribir para que tengas una base conceptual sólida y puedas tener un manejo adecuado de la información. Estas son las características del texto divulgativo y que debemos tenerla muy en cuenta cuando vayamos a redactarlo. Ahora vamos a pasar a una de las partes que a mí más me gusta de la clase. ¿Lista para la trivia? Estoy lista, profesora. Bien, listos en casa y a jugar. La primera pregunta. Este es un falso y un verdadero. Las verdaderas, verdaderas, y las falsas me las justificas. Bien. Así es. El artículo divulgativo está dirigido a un público especializado. Según analizo, eso es falso. Está dirigido a un público general, por lo que no se requiere de un conocimiento del tema para poder entenderlo. Excelente respuesta. Número 2. El artículo divulgativo no necesita que su autor sea un científico. El enunciado es verdadero. Bien. La tercera. El propósito de un artículo de divulgación es difundir ideas, conceptos, descubrimientos relacionados con la ciencia y la tecnología. Justamente ese es el propósito de estos textos. Por lo tanto, es verdadero. Muy bien, Neurona. La última pregunta está relacionada con el lenguaje que se utiliza en este tipo de texto. Y dice, el lenguaje del artículo de divulgación debe ser claro, ameno y sencillo. ¿Es esto cierto o falso? Según analizo, eso es verdadero. Muy bien. Todas tus respuestas eran correctas. Movimiento. Es un cambio de posición o de lugar de alguien o de algo. Es también el estado en que se encuentra un cuerpo mientras cambia de posición. Si hablamos de movimiento, ¿te has preguntado por qué se mueven los objetos? ¿O el cuerpo? ¿Por qué se mueve? Si te fijas a tu alrededor, diferentes objetos se mueven y esto es debido a una fuerza aplicada por otro cuerpo. Por ejemplo, el carrito del supermercado, si pateamos una pelota de fútbol o si lanzamos una pelota de béisbol o una de básquetbol. También podrás darte cuenta que hay algunos objetos que no se mueven aunque apliquemos una fuerza, como por ejemplo esa fuerza que realizamos tratando de empujar la pared. Neurona, en base a esto, ¿sabes de qué vamos a hablar en el día de hoy? Hoy hablaremos sobre la fuerza. Así es. Vamos a conocer el concepto, la clasificación y esas causas o esos efectos que puede provocar las fuerzas que se le aplican a un objeto. Recuerda que en clases anteriores hemos hablado sobre magnitud física y además de decir que pueden ser fundamentales y derivadas, también vimos que se clasifican en escalares y vectoriales. Recordemos que una magnitud es escalar cuando solamente necesitamos aplicar o expresarla por un valor numérico y una unidad de medida. Por su parte, las magnitudes vectoriales, aparte de esa unidad de medida y ese valor numérico, necesitan que expresemos su dirección y el sentido en el que se aplican. ¿Y por qué estoy hablando sobre esto? Porque en física la fuerza se define de la siguiente manera. Es esa magnitud vectorial que provoca o altera el estado de reposo o movimiento de los cuerpos. También provoca lo que es una transformación o deformación en ese cuerpo. Por ejemplo, si arrastramos un objeto, si lo atraemos hacia nosotros, si empujamos algún cuerpo,
Este podrá cambiar lo que es el movimiento, esa velocidad, y dependiendo de la fuerza que apliquemos, podremos deformar ese elemento. En el Sistema Internacional de Unidades, como esa fuerza se define con la relación de la masa y la aceleración, también es considerada como una magnitud derivada y utiliza como unidad de medida el newton y se expresa con el símbolo N. Para expresar la fuerza utilizamos el newton y se expresa con el símbolo N mayúscula. Este ha recibido el nombre gracias al científico, físico y matemático Isaac Newton, quien ha realizado grandes aportes al estudio de la física y también postuló las leyes que hoy llevan su nombre, que es las leyes de Newton. A partir de esto, podemos decir que... Neurona, tengo una pregunta para ti. ¿Sabes lo que es el Newton? Estoy analizando. Encontré la respuesta, profesora. Pues dímela. El newton es una unidad derivada del Sistema Internacional que se define como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado a un objeto de 1 kilogramo de masa. Exactamente. Y esta fuerza y el peso de un objeto se puede calcular con un instrumento muy importante que se conoce como dinamómetro. Este instrumento fue creado por Isaac Newton y basa su funcionamiento mediante el estiramiento de un resorte que se basa en la ley de la elasticidad creada por Hooke. A partir de esto, también podemos ver esos efectos que producen las fuerzas en los cuerpos. Uno de ellos es la aceleración. Recuerden que la aceleración provoca cambios en la velocidad del objeto. Por ejemplo, esa fuerza que realizamos para impulsar ese balón de basquetbol o esa pelota de béisbol provoca una aceleración en ese objeto que intervendrá en esa velocidad para que se pueda desplazar. Otro efecto es la deformación. Las deformaciones es cuando aplicamos cierta fuerza a algunos elementos elásticos. Estos pueden deformarse de manera tal que en ocasiones no pueden volver a su forma original y en otras sí pueden volver, de acuerdo a la memoria que presente este elemento. Y por último, el efecto que mayormente conocemos es ese cambio de movimiento, es decir, ese cuerpo pasa del estado de reposo a provocar un movimiento por esa fuerza que ejercemos sobre él. También es importante que presten atención a la siguiente parte. De acuerdo a esa interacción que presenten los cuerpos de contacto, podremos definir diferentes clasificaciones de la fuerza. Una de ellas es la fuerza de contacto, que, como su nombre lo indica, es aquella en que tendremos que estar directamente en contacto o ejercer una fuerza y contactar con el otro cuerpo que vamos a ejercer. Por ejemplo, si yo muevo este objeto, estoy directamente en contacto con el otro objeto. Otra clasificación es la fuerza a distancia. Esta fuerza, como su nombre lo indica, no necesita un contacto directo con el otro objeto que se vaya a mover. Por ejemplo, las fuerzas magnéticas. Esa fuerza que provocan los imanes que permite que ese objeto se mueva por esa atracción de ambos metales. Y por último, tenemos una fuerza muy importante, que es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad no es más que esa fuerza que ejerce la Tierra o los cuerpos celestes sobre los objetos que están alrededor o encima de él. Ley. Es un principio que se establece sobre la base de una evidencia y de hechos concretos, y deben disponerse de una teoría. Con las leyes de Newton podremos calcular lo que es la fuerza aplicada hacia ese objeto y la aceleración con que se mueve la misma. Por ejemplo, ese cálculo con ese golpe que le podemos hacer a una pelota de fútbol, ese lanzamiento que realizamos a una pelota de béisbol o cuando atrapamos un objeto. Vamos a ver un ejemplo claro.
Si decimos que un motociclista aplica una fuerza a su moto que viaja a un movimiento rectilíneo uniforme, si la masa de esa moto es de 150 kilogramos y la aceleración de 12 metros sobre segundo, ¿cuál fue la fuerza aplicada? Entonces vamos a ver. Tenemos como datos que nuestra masa es igual a 150 kilogramos y la aceleración es igual a 12 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a sustituir utilizando la fórmula de la fuerza. La fuerza es igual a la masa por aceleración. Fuerza sería igual, la masa es 150 kilogramos, por la aceleración, que son 12 metros sobre segundo al cuadrado. Si realizamos esta multiplicación, nos daría como resultado 1800 newtons. Recuerda que la fuerza se mide en newtons y un newtons es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Comprendes? Aquí estamos buscando la fuerza realizada sobre esa motocicleta. Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a buscar la aceleración aplicada. Si decimos que un futbolista patea una pelota con una fuerza de 90 newtons y este balón pesa 1.5 kilogramos de masa, ¿cuál sería la aceleración de este balón? Vamos a verlo a continuación. En este caso tenemos el valor de newton, es decir, de esa fuerza aplicada, que la fuerza es igual a 90 newton y la masa es igual a 1.5 kilogramos. Recuerden que el newton es igual a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces sería lo mismo si dijéramos que esa fuerza es de 90 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces procedemos a sustituir nuestras variables utilizando la fórmula para obtener la aceleración del balón. Aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Aceleración sería igual, esa fuerza, 90 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, entre la masa de nuestro balón, 1.5 kilogramos. Y nuestra aceleración sería, si dividimos 90 entre 1.5, daría como resultado 60. Y eliminamos este kilogramos que está multiplicando con este que está dividiendo y nos quedarían metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ese balón aceleró a 60 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Comprendieron estos ejercicios? Puedes seguir realizando estas fórmulas y obtener esa aceleración o la fuerza aplicada a esos objetos de la vida diaria. Neurona, ¿qué te parece si realizamos la siguiente trivia? Estoy lista. Pues vas a relacionar la columna de la derecha con las informaciones de la izquierda. Te diré los enunciados y me dirás cuál es la respuesta correcta. La primera nos dice, es una propiedad intrínseca de la materia presente en la primera ley de Newton. La respuesta correcta es la inercia. Exactamente. Vamos con la número 2. Establece que todo cuerpo permanece en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme a menos que se le aplique una fuerza sobre él.
La respuesta correcta se refiere a la primera ley de Newton. Exactamente. Vamos con la número 3. Esta ley describe el cambio de movimiento que se presenta cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo. ¿Cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta, segunda ley de Newton. Exactamente. Recuerden que esta ley también es conocida como ley fundamental de la dinámica. Por último tenemos la número 4 y esta nos dice: con toda acción ocurre siempre una reacción igual o contraria. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta correcta, tercera ley de Newton. Exactamente, la ley de Newton, que corresponde a la ley de acción y reacción.